Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paul y en este video quiero compartir mi experiencia y cómo he vivido en carne propia la disidrosis o también conocido como eczema disidrótico, con la intención de que compartir cómo lo he llevado, cómo lo he manejado, quizás te puede ayudar a ti si estás en la misma situación o alguien que conoces, pero definitivamente este video no tiene el propósito dejar de lado otros enfoques o tratamientos profesionales, médicos, demás. Es simplemente cómo lo he ido controlando yo y desde ahí quizás algo desde esta perspectiva te pueda ayudar. Si estás viendo este video probablemente es porque tienes disidrosis y entonces ya sabes qué es, o quizás has investigado un poco ciertos síntomas que puedas estar teniendo o alguien cercano o cercana a ti. Y pues bueno, igual si estás por aquí por alguna otra razón, lo explico a manera como lo entiendo, entre lo que he vivido, entre lo que he investigado, entre el diagnóstico que me dieron cuando fui a la consulta dermatológica y entre diferentes cosas. Y digo esto para no crear desinformación o confusión y con palabras quizás un poco más entendibles, más que entrar en términos médicos, tecnicismos y demás. Se puede manifestar como enrojecimiento en la piel, pero también unas burbujitas, sí, son como burbujitas como de agua. Puede haber inflamación, obviamente depende de cada persona. Y algo que tengo entendido es que solamente puede ocurrir en las manos o en los pies. Si de pronto tienes síntomas similares en otras partes del cuerpo, podría tratarse de otra cosa que no es disidrosis. Y como dije, se puede manifestar de diferentes formas. En mi caso, se manifestó así. Y pues como puedes ver, sí estuvo algo intenso. En la foto puedes observar que hubo inflamación bastante importante al punto de que no podía en algún momento cerrar mi puño. Tenía como, sí, de los dedos salía como líquido, como que estaba retenido ahí por lo mismo de la inflamación. Cuando la inflamación comenzó a bajar, también se empezó a manifestar como esta descarapela. Bueno, se empezó a levantar la piel, se empezó a caer la piel. Antes de la inflamación comenzó con enrojecimiento entre los dedos. No sé si en la cámara se pueda notar todavía. Eso es algo que está todavía presente, más o menos como ahí. Quién sabe si vaya a verse, ¿no? Pero es algo que está ahí. Y pues hay comezón, ¿no? Esas burbujitas, ese enrojecimiento genera la comezón. La inflamación no necesariamente tengo entendido que pueda pasar, pero o que tenga que pasar, pero en mi caso ocurrió. Pero de manera progresiva fue, en mi caso, comenzó el enrojecimiento, después las burbujas que se empezaron así como a juntar demasiado y yo creo que eso provocó la inflamación, y después el punto de que no podía cerrar el puño y posteriormente vino como la descamación de la piel. En mi caso, la primera vez que se manifestó fue entre octubre y noviembre del 2024 y en aquel entonces comenzó como mucha comezón entre los dedos y enrojecimiento. Aquella vez o esa primera vez yo lo atribuí a que había agarrado palma, una palmera seca, necesitaba prender un fuego. Entonces, en mi idea es como que, bueno, quizás había algún bichito o o la humedad o algún hongo en la palma que me había provocado irritación. Cabe mencionar que al momento de hacer esta acción de querer prender el fuego y agarrar la palma, estaba bajo un estado de estrés. Ya llegaré a ese punto más adelante, que es importante, el estrés. Bueno, igual lo puedo ir adelantando porque mencioné los síntomas, pero no las causas. Desde un enfoque médico,
pues realmente atribuyen las causas al estrés, a causas genéticas, a el calor o cambios de clima y a la humedad. Algo que lo activa bastante, como quizás ya sabrás, o quizás no es tu caso, no lo sé, es el estar en contacto la piel con el agua. Entonces, volviendo, y que quiero recalcar, en ese momento de prender el fuego con la palma, estaba en un estado de estrés importante, pero en ese momento no lo atribuía a nada, ni sabía que era deshidrosis. En mi pienso era, pues un hongo se me pegó. Lo que hice fue comprarme una crema a la farmacia para hongos, lo cual pues no ayudó. Me recomendaron ponerme miel, lo cual ayudó mucho en esa primera aparición. Hasta que pude pausar un poco con la labor de cada día, que tuve cierto descanso y entonces entre ese descanso y en ese momento creo que la miel ayudó porque hidrataba, eso es otro punto importante, hidrataba la piel, pues se calmó. Realmente puedo decir que nunca se fue por completo, porque de pronto notaba que entre los dedos igual estaba como ese enrojecimiento de vez en cuando y una comezón muy esporádica, ¿no? Nada que me afectara demasiado. Y pues diría que estuvo dormido varios meses, pero la segunda aparición fue bastante intensa y rápida, que son las fotos que ya mostré. Las burbujas aparecieron súper rápido, junto con lo rojo, la inflamación también. Como dije, salía líquido así tal cual de las uñas, los mismos dedos de la piel, no podía cerrar el puño. Entonces era bastante incómodo la comezón. Y ahí fue cuando dije, necesito hacer algo diferente porque la miel ya no estaba ayudando, ya había pausado también de la labor del día, pero seguía empeorando, ¿no? O más bien no bajaba. Y entonces saqué cita dermatológica. Menciono, no es como que, o al menos siempre trato de como buscar alternativas antes de la medicina alopática. Pero, pues dada la intensidad con la que estaba ocurriendo, fue como dije, no, tengo que ya considerar pues ese enfoque, ¿no? Entonces el tratamiento, dado que estaba bastante inflamado y estaba bastante intenso, consistió primero pues tener más cuidado con el agua, de preferencia pues mojarme las manos lo menos posible, evitar contacto con jabones o químicos, así como jabones con mucho perfume o con muchos químicos, etcétera, ¿no? Al punto de que, pues en vez de usar un jabón como es para lavarse las manos o el de los lavatrastes, bueno, el de los lavatrastes pues tengo que usar guantes, ¿no? Guantes especiales, sobre guantes de algodón. O sea, tengo que poner unos guantes de algodón, 100% algodón, y encima los guantes especiales para lavar trastes. Pero bueno, volviendo al punto de los jabones, pues más que usar un jabón específico para lavarme las manos o para bañarme, es un aceite limpiador para el cabello, en vez de usar champú de esos que venden en el súper o incluso champús artesanales. Tuve que recurrir a utilizar champú para bebé, ese como primer paso. En cuanto a medicamentos, pues me recetaron un antihistamínico, no voy a decir cada cuánto tengo que tomar y eso, ¿no? O cada cuánto lo tenía que tomar, ni nada, para no que nadie se automedique aquí. Y también, como digo, dada la intensidad, me recetaron corticoides tomados. En ese momento, bueno, antes de llegar a ese punto, también otra crema humectante que iba a ayudar
para que esas partes que se estaba descamando la mano ayudara a que fuera más llevadero, hidratar la mano, que también ayuda bastante, o en mi caso ha ayudado bastante a que la comezón se calme, a que el enrojecimiento se calme, la piel se regenere y demás, ¿no? Pero volvamos al punto de los corticoides tomados. En mi caso, yo no tenía idea en ese momento que me estaban dando la receta de qué eran los corticoides. Fue como, ok, si esto me va a ayudar a que se calme todo esto, pues adelante, ¿no? Y entonces, después de la consulta, platicando con mi mamá, que me preguntó qué te dieron, le dije, pues corticoides. Y cuando le dije corticoides, sí fue como, ok, sí fue como una advertencia porque en su experiencia alguna vez se lo habían recetado y había sido como intenso. Después hablando con otras personas, la misma reacción era esa, ¿no? Como de, ok, cuidado con eso, porque puede tener efectos secundarios entre problemas gastrointestinales, cambios en el peso, problemas de sueño, entre otras cosas, ¿no? Cosas que iban a generarme estrés. Iba a solucionar una cosa, pero iba a generarme estrés de otra forma, ¿no? Entonces fue como, ok, me puse a pensar eso, ¿no? Entonces después de escuchar de estas opiniones y experiencias y empezar a considerar, fue como tomar la decisión, muy personal, no estoy haciendo esa invitación a nadie, pero yo decidí no tomarme los corticoides. También, y ya llegaré al punto de por qué no lo... Porque, bueno, medio ya lo mencioné al decir que yo quería, sí, sanar, pero no a causa de generar otras dolencias o estrés, ¿no? Entonces, ese fue el gran motivo para no tomarlos. Cuando estaba investigando y viendo videos sobre personas hablando, o médicos tal cual, videos hablando sobre la deshidrosis, pues tengo esta tendencia a ver los comentarios y leía de personas diciendo, no, pues yo tengo tantos años con esto. Al principio la crema con corticoides, porque en mi caso a mí no me dieron crema con corticoides, era crema simplemente humectante. Entonces decían como de al principio la crema con corticoides ayudaba, pero llegó el punto en el que dejó de ayudar. Incluso empezó a adelgazar la piel y empezó a tener otras consecuencias secundarias, ¿no? Entonces leyendo eso, yendo al punto de que no quería afectar otras cosas, yo tomé esa decisión de no me voy a tomar los corticoides. Y entonces comencé a pensar, a ver, no sé, realmente a ciencia cierta no saben la causa súper concreta. Tienen idea o lo pueden relacionar con algo, pero no hay una causa 100% concreta. Creo, por mi experiencia, por mis tendencias de personalidad, por cómo suelo ser y observando las experiencias o leyendo las experiencias de otras personas, el estrés creo que es la causa principal. Y entonces entramos en otro tema, que no va a ser el punto principal de este video, pero da margen a hablar mucho sobre eso. Si el estrés es lo principal, voy a llevar o a fortalecer, porque es algo que ya he venido practicando desde hace tiempo, una rutina diaria que reduzca considerablemente el estrés. ¿Y qué es eso? Es simplemente en los hábitos del día a día. A veces tan simple como una buena alimentación, un buen descanso, y entra la parte también interna, que entonces ya la parte médica, médica, no puede abordar.
entramos en otro terreno más de salud mental terapéutico, personalidad y cuestiones internas. Tendencias de forma de ser. Es realmente lo que va a cambiar la causa o erradicar de raíz la causa. Este tratamiento médico va a ayudar con los síntomas durante cierto tiempo, pero si la causa no cambia, se puede reactivar en cualquier momento, así como otras personas, si buscas en internet, pueden compartir su experiencia. Entonces, como dije, fue como de, ok, voy a poner prioridad en ese autocuidado. Y yo hablo desde, la verdad, desde la fortuna, la bendición o privilegio, como lo quieras llamar, porque tuve o tengo esa bendición, o tuve durante ese tiempo esa bendición de poder pausar y tener el apoyo de mi familia, ¿no? El respaldo para poder tener ese autocuidado. Y entonces, el poder ser consciente de ese privilegio, esa fortuna, me pone a pensar que con las personas que tienen que seguir con esos ritmos, ¿no? Y entonces el estrés se mantiene o se incrementa. Y eso abre margen a otros temas que ya he abordado en ciertos videos y que seguiré abordando. A lo que voy es, y con todo este video y la experiencia, ya entraré en más detalles con eso, porque creo que se está alargando mucho. Es que si bien el tratamiento médico y el tomar las píldoras o los ungüentos y demás puede ayudar, no va a erradicar la causa. Entonces, algo que yo he practicado y que es la invitación es como llevar esa salud preventiva en el día a día, en los pequeños detalles, en los hábitos de cada día, en dormir bien, en comer bien. Lo importante que es ir a esas causas de estrés, desde las partes internas y también las externas, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. En mi caso no ha desaparecido en su totalidad, pero ha mejorado muchísimo y he aprendido muchísimo, y es por lo cual estoy hablando sobre esto, porque quiero compartir lo que ha traído, porque en realidad puedo así decir honestamente y bien así desde ese centro, que es una bendición oculta el que se haya manifestado la disidrosis. No porque me encante tener los síntomas que estuvieron o que de pronto continúan, como un poco la comezón o tener ciertos cuidados, pero sí porque quizás si seguía con ciertas tendencias internas o externas, en vez de disidrosis podría haber sido otra cosa. Entonces, si de pronto esta experiencia, porque lo estás viviendo, porque alguien más le está pasando, que conoces, y crees que pueda funcionarle, o tú quieres saber esos otros puntos, pues te invito a suscribirte o darle me gusta donde sea que estés viendo esto, de la forma en que te haya llegado, o que me comentes, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Al final, pues entre todos nos enriquecemos, ¿no? En ese estado, ¿no? Alguna pregunta o lo que sea, ¿no? Que aporte, es bienvenido. Entonces, pues si llegas hasta este punto del video, te agradezco mucho tu tiempo. Si estás pasando por lo mismo, pues deseo una pronta recuperación o que se calmen los síntomas, porque definitivamente es algo incómodo. Pero también te deseo muchas bendiciones y aprendizaje con esto que
En mi caso, como dije, también ha sido una bendición oculta. Es que gracias.